Así que vamos a entrar lo que la palabra del Señor nos habla en Isaías 41:10. Isaías 41:10 nos habla en cuanto a esto, ¿verdad? Del tener ánimo, lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Dice Isaías 41:10, así que no temas, ¿por qué? Porque yo, ¿qué cosa dice? Estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. ¿Con qué dice? Con la diestra victoriosa. ¿Cuántos creen en esa diestra victoriosa? Amén. Que es de Dios. Él es nuestro Dios, ¿verdad? Y nosotros podemos confiar plenamente en Él. Mire, con respecto a esto del temor, es increíble, ¿verdad? Es increíble, como introducción, es increíble que podamos temer, ¿verdad? Tener temor a muchas cosas, ¿verdad? Que según a nuestra lógica, ¿verdad? Según la lógica humana, son insignificantes, ¿verdad? Pero resulta que nosotros muchas veces tenemos temor a esto. Dice que la palabra fobia, ¿verdad? La palabra fobia del griego phobos, ¿verdad? Que dice que es el temor, ¿verdad? Es el miedo. Muchas veces se tiene miedo a algunos insectos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto le tiene miedo, por ejemplo, a algún insecto? Alguno de esta mañana, ¿verdad? Que de repente hay hermanos que no pueden ver una cucaracha, ¿verdad? Porque les da el pánico, ¿verdad? Se quedan duros, ¿verdad? Por eso. Pero la lógica nos dice, ¿verdad? La lógica me dice a mí que yo no tengo por qué tenerle temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un animal que es insignificante, pues que vengo yo y ¿verdad? Le paro a él y lo aplasto, ¿verdad? O de repente hay personas que le tienen miedo, por ejemplo, a subirse las gradas eléctricas, ¿verdad? Que prefieren dar toda la vuelta, ¿verdad? Y no subir las gradas eléctricas, porque les da temor, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, le da pavor, le da fobia estar, por ejemplo, en medio de muchas personas, ¿verdad? Se siente así, ¿verdad? Como que ansioso, ¿verdad? Y quiere salir de ahí inmediatamente, ¿verdad? Hay personas que le tienen miedo a las alturas, ¿verdad? Y todos son miedos, ¿verdad? Provocados, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Nos habla que el temor, ¿verdad? El miedo siempre va a poner un lazo a nuestra vida. Repita conmigo, lazo, ¿verdad? Lazo, ¿verdad? O sea, el miedo, el temor siempre va a poner un lazo, ¿verdad? Va a poner un lazo, o sea, nos atrapa, nos amarra y no nos deja que nosotros podamos avanzar, ¿verdad? Podamos avanzar. Miren lo que nos dice Proverbios capítulo 29, versículo 25. Proverbios 29, 25. Temer a los hombres resulta, ¿qué cosa? Una trampa. Pero el que confía en ¿quién? El que confía en el Señor, ¿qué dice? Sale bien librado. ¿Cuántos de aquí salimos bien librados? Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestra confianza debe de estar puesta en Dios, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces Dios pone en nuestro corazón proyectos, Dios pone en nuestro corazón sueños, pero ¿qué pasa? Muchas veces el temor nos impide que nosotros podamos, ¿verdad? Poder alcanzar esos sueños. Pero en esta mañana, durante esta serie de mensajes de este mes, vamos a estar hablando con respecto a esto. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar nuestros temores? ¿Cómo nosotros podemos confiar en el Señor de tal manera que podamos salir, como dice ahí la palabra, bien librados? Dice, el que teme a los hombres, dice, es una trampa. Es una trampa. Imagínense, dice a los hombres, ¿verdad? Y nosotros que ves hasta una cucaracha le tenemos miedo, ¿verdad? De repente a una araña, ¿verdad? Yo he visto personas y he conocido personas que le tienen miedo a los gusanos, ¿verdad? Y mire, y es aquel pavor, ¿verdad? Que claro, usted lo mira y usted que no le tiene miedo, usted dice, esto es ridículo, dice, ¿verdad? Pero esa persona, ¿verdad? Ella cree en su corazón de que debe de temerle a eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces el enemigo ha inculcado temor y sembrado temor en nuestra vida? De tal manera que nosotros no podemos disfrutar de todas las bendiciones y las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque nos da temor ponerlas en práctica, ¿verdad? Pero que en esta mañana nosotros podamos hacerle frente a esto.
¿Qué es lo que produce temor en nosotros? ¿Qué es lo que produce temor en nosotros? ¿Verdad? ¿Cuáles son las causas a veces por las cuales nosotros tenemos miedo a veces? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Una hermana me preguntaba, hermano, ¿y usted le da como miedito predicarme? Decir, ¿verdad? Le voy a decir una cosa, uno siempre le da cosas antes de subir acá, ¿verdad? ¿Verdad? Pero uno sabe, uno está claro, ¿verdad? Que esto uno lo hace en el nombre del Señor, pues. ¿Verdad? Que uno lo hace en nombre del Señor y uno pues pasa y como dicen ya, ¿verdad? El Señor pues da esa fortaleza y esa confianza. Miren lo que nos dice Job, capítulo 3, versículo 25. Mire, un hombre pues, como dicen, experimentado en esto. Lo leemos todos juntos en las pantallas a la cuenta de 2. 1, 2. Lo que más temía, lo que más me asustaba, mire, lo que más temía, eso me sobrevino. Lo que más me asustaba, dice, ¿qué pasó? Dice, esto me pasó. ¿Pero por qué? Uno se preguntará por qué. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esta situación? Dice que la palabra temor, ¿verdad? El significado de la palabra temor es una anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Mire interesante, dice es la anticipación, o sea, es algo que no ha ocurrido, es algo que no ha pasado. Por eso decía Job, ¿verdad? Lo que yo más temía, dice, lo que yo más temía, eso me sobrevino. O sea, lo que yo le tenía pavor, dice Job, eso fue lo que sucedió en mi vida, ¿verdad? Y vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Mire, muchas veces nosotros como seres humanos tenemos temor y en el caso de Job, mirábamos algo. Él menciona que cuando él presentaba sacrificios, él decía siempre, no sea, dice, que mis hijos hayan pecado, dice, que mis hijos hayan ofendido a Dios. Y por eso dice que él ofrecía sacrificios, ¿verdad? Por sus hijos, ¿verdad? Celebraba, como dice, en familia. Bueno, todo excelente, ¿verdad? Las propiedades que Job tenía, un hombre solvente, ¿verdad? Un hombre de negocios en el cual, pues, como dicen, no tenía necesidades materiales. Pero vemos que en el fondo de su corazón, estas cosas no producían seguridad. ¿Por qué? Porque en primer lugar, había temor a perder. ¿Cuántos de nosotros tenemos temor a perder? Hay veces que sí. Tenemos temor a perder. ¿Perder qué? Perder muchas veces la seguridad. Perder lo que dice la salud. Perder un ser querido. Óigame, todas esas cosas son motivo muchas veces de temor. Pero el problema es cuando nosotros dejamos que ese temor nos aprese y no nos deje movernos. Yo recuerdo una experiencia, ¿verdad? Cuando estaba niño, hace poquito, ¿verdad? ¿Verdad? Hace poco, me acuerdo que con mi abuelo, ¿verdad? Los paseos, ¿verdad? Era andar así, ¿verdad? Ir a ciertos lados de Tegucigalpa, ¿verdad? O de repente, pues, ir a lo que era, pues, así a las afueras, ¿verdad? Y recuerdo que una vez, bueno, nos vamos, ¿verdad? Ahí por ese lado de los laureles, ¿verdad? No existían los laureles todavía, ¿no? ¿Verdad? Y recuerdo que me dice, espérame aquí, bueno, y él se va. Y cuando yo estoy parado, miro que está así como unos 10 metros, miro que estaba pues algo así como de color rojo, amarillo y no sé qué cosa, ¿verdad? Y que era una serpiente. Óigame, yo me quedé paralizado. ¿Sabe? No podía mover ninguno de mis músculos, ¿verdad? Y me quedé así. Cuando regresa mi abuela, entonces le digo, mire, ahí hay una serpiente, le digo yo así, ¿verdad? Y resulta que la serpiente estaba muerta, ¿verdad? O sea, imagínense, los dos estábamos muertos, pues ahí, ¿verdad? Aquí estaba muerto y yo estaba muerto de miedo, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, esto nos cohíbe, ¿verdad? Nos paraliza, pero la palabra del Señor nos muestra de que eso es algo que meramente es parte del hombre. Dice que también otro temor, ¿verdad? Que el hombre tiene es temor a lo desconocido, ¿verdad? A lo desconocido, a lo que no conoce. El hombre le tiene temor a esto. Por eso muchas veces, inclusive dentro del pueblo de Dios, hay muchas experiencias hermosas que Dios nos quiere dar en nuestra vida. Pero ¿sabe por qué no las recibimos a veces? Por temor.
Por ejemplo, mire, el Señor quiere bautizarnos y llenarnos con la plenitud de su Espíritu, pero algunos le tienen miedo a eso. Le tienen miedo y dicen, no, es que sí, y si tal cosa, o sea, anticipando algo que no sabe. Y si pasa esto, ¿verdad? O de repente Dios nos manda, ¿verdad?, a un lugar. Y nosotros decimos, bueno, es que este trabajo yo no sé cómo es. Y causa cierto temor, ¿verdad? El poderse enfrentar a un nuevo trabajo a veces que usted de repente no conoce. Y son cosas que muchas veces a la gente nos paraliza y no permite que esto nosotros podamos avanzar, que nosotros podamos crecer. Por eso en esta mañana cuán importante es que nosotros podamos conocer cuáles son nuestros temores. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios, para poder confiar en Dios, y vamos a ver cómo nosotros esos temores podemos deshacernos de ellos. También otra cosa que muchas veces como seres humanos, ¿verdad?, le tenemos miedo, ¿verdad?, le tenemos temor, es al rechazo. ¿Cuántos le tienen temor al rechazo a veces? Hay veces que ni hablamos. ¿Por qué? Porque tenemos temor, ¿verdad?, a enfrentarnos a una situación, ¿verdad? De repente decimos, no, es que, ¿y si me dice tal cosa? ¿Verdad? Y si me pega más bien un bocho, ¿verdad?, o determinada cosa. Entonces de repente no hacemos, ¿verdad? Y a veces decimos, Señor, ¿y si le pido a Dios y no me contesta? ¿Y si le digo a Dios esto y no me responde? Y está con aquel temor, ¿verdad? Aquel temor. Por eso dice que el temor va a poner lazo. Va a poner lazo al hombre. Mire, hermano, se requiere valentía. Dice la Biblia, el reino de los cielos, dice, ¿verdad?, así hace violencia, dice, y solo, ¿qué dice? Los violentos lo arrebatan. O sea, no es aquel que anda peleando con todo el mundo. Lo que está diciendo es, ¿verdad?, que el reino de los cielos se hace fuerza. O sea, que hay cosas que nos quieren sacar del reino de Dios. Tenemos un enemigo, hermano, mire, que nos quiere sacar del reino de Dios. Hay circunstancias que nos quieren sacar del reino de Dios. Pero la Biblia nos menciona que los valientes, por eso mire, lo que Dios afirma en la vida de Josué, varias veces, como le decía, no temas, ¿qué dice? Esfuérzate, sé valiente. ¿Por qué? Porque sabía de que Josué se iba a enfrentar a situaciones que él nunca se había enfrentado, ¿verdad? Situaciones de enfrentarse a pueblos que no conocía. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos temor a eso? Muchos tienen temor de comprometerse con Dios. Tienen miedo a comprometerse con Dios porque dicen, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con mi vida? Y tiene temor de que Dios de repente quite ciertas situaciones, quite ciertas cosas. Y es que, mire, hermano, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos trae a su presencia, Dios tiene que formar muchas cosas en nuestro corazón. Dios tiene que afirmar nuestra vida. Por eso, mire, Dios nos dice, no temas. No temas, ¿qué? Porque ten ánimo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos seguros que Dios está con nosotros? Mire, usted tiene que estar seguro. Usted tiene que estar seguro y segura de que Dios está con usted. De que Dios está con usted y que Él va a ir, pues, ahí a su lado. ¿Por qué no hay que temer? Entonces viene, bueno, sabemos que el miedo muchas veces nos paraliza. Pero ¿por qué no debemos de temer? ¿Por qué no debemos de temer? En primer lugar, número 1, no hay que temer sí, ¿verdad? Y esto es sí, ¿verdad? Sí, la presencia de Dios está con nosotros. Amén. Miren lo que nos dice Salmo 23:4. Salmo 23:4, ¿verdad? Lo leemos todos juntos a la cuenta de 2. 1, 2. Aún por valles no temo, porque tu vara de pastor, ¿qué dice? ¿Cuántos se conocen bien este salmo? Dice, aunque ande, dice Reina Valera, en valle de sombra, dice, y de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y es que, mira, hermano, para poder vencer el temor es necesario